Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos el tema sobre nuestras dependencias negativas y vamos a hablar de esto porque es un tema muy importante. Es un síntoma que se manifiesta en la mayoría de nosotros, los enfermos, ¿verdad? Esas dependencias negativas que necesitamos aprender a desarrollar límites y poner las dependencias que sean buenas para nosotros, saludables para nosotros. Bueno, hoy con nosotros coordinando Eli. Va a darnos la lectura de la, nos va a dar la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos del día de hoy, 19. Posteriormente nos va a ir haciendo una lectura párrafo por párrafo y yo voy a ir platicándoles sobre esa acción, sobre esos párrafos. Bueno, entonces vamos a ver, sean todos bienvenidos. Como he dicho, mi nombre es Víctor Javier Martínez y bueno, pues aquí estamos con el propósito de compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Bien, así es que adelante, Eli. Muy bien, buenas tardes, soy Eli con la reflexión del día de hoy, 19 de agosto, de NA, que dice mi razón de ser. Esta es la única razón por la que necesitamos a un poder superior. La teología de la enfermedad de la salud mental y emocional, página 103. Antes de llegar a Neuróticos Anónimos, sufrí muchísimo. Fueron noches y semanas sin dormir, sufriendo todo tipo de emociones y enfermedades psicosomáticas. El cielo sabe todo lo que sufrí sin esperanza de nada. Busqué ayuda con médicos, psicólogos, brujos, psiquiatras, sacerdotes y libros de medicina natural, psicología, metafísica. Nada de eso me funcionó. No porque fuera malo o no sirviera, sino porque mi mente estaba anulada por la enfermedad. Llegué a un grupo sin fe. Ahí me encontré con mi poder superior. Ahora que practico los tres legados, pude recuperarme. Y lo sé porque todas las dolencias se fueron, incluso las crisis emocionales que tanto me asustaban, no solo a mí, sino a toda mi familia. Se fueron y no volvieron. Mis defectos de carácter se van desvaneciendo, dando paso a las virtudes. Ahora comprendo que la neurosis es causada porque nos alejamos de un poder superior. Estaba perdido, pero valió la pena, porque al estar perdido lo busqué a él. Ahora puedo saborear su amor y dulzura. Sus bendiciones y milagros son reales. Él nos cambia y nos sana en Neuróticos Anónimos, siempre y cuando practiquemos el programa. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias, Eli. Una razón por la cual necesito de un poder superior. Yo no creo que sea la única razón. Creo que puede ser una de las principales razones. Pero cuando entendemos que nuestra soberbia y el egoísmo manifestado a través de nuestros actos hace que nosotros estemos apartados de la vida, separados de la verdad, engañándonos a nosotros mismos. Y cuando nosotros aceptamos la existencia de un poder superior a nosotros mismos y que podemos asegurar que Él
va a devolvernos el sano juicio o va a darnos sano juicio. Nuestras vidas están trabajando con lo que llamamos humildad. Al reconocer a alguien más grande que yo, más poderoso que yo, más importante que yo, más sabio que yo, al reconocer a esa persona, estoy aprendiendo a ser humilde. Cuando llego al tercer paso y decido poner mis pensamientos, mi vida, mis pensamientos al cuidado de Dios, esto significa no que Dios va a estar vigilando mis pensamientos porque Él ya lo está haciendo, sino que yo voy a tener cuidado de practicar el pensamiento de Dios. Dejar mi vida y mi voluntad en manos de Dios no significa no hacer nada. Significa que tengo un pacto, un compromiso, un convenio con Dios, donde Él me dice y yo actúo, donde Él habla y yo escucho. Y de esa manera me comprometo a la práctica de principios espirituales para aprender a dominar mi instinto natural. Porque es el instinto natural el que se ha salido de contexto por nuestra falta de dominio personal. Tenemos que aprender a tener dominio y tenemos que aprender a conocernos. La vida está llena de cosas que a veces no funcionan como nosotros queremos y tenemos que aprender a ser paciente con esas acciones. He tenido que hablar en varias ocasiones a diferentes bancos porque ha habido una serie de errores, pero es que todos somos humanos y las máquinas son máquinas creadas por humanos y se equivocan y nos equivocamos nosotros también. Vivimos en un mundo imperfecto, así es que no podemos esperar que todo salga perfectamente como lo planteamos, aunque la mayor parte del tiempo las cosas son funcionales. Por eso todos los lugares que prestan un servicio, hay un servicio de apoyo, de ayuda, para indicarnos el camino que tenemos que seguir. Entonces, es así pues que Dios es el camino, es la verdad y es la vida. Y tenemos que meternos al camino. Ya estamos aquí. Ahora es necesario aprender a obedecer. Yo no digo los 36 principios, primordialmente actuar en la recuperación. Primordialmente actuar en la recuperación. Porque de ahí va a depender mi práctica de los principios restantes. Si yo aprendo a dar servicio y amor, amor y servicio a través de la práctica de los 12 pasos, las tradiciones casi se colocan por sí solas en nuestras vidas. Y los conceptos los vamos comprendiendo para relaciones estructurales un poco más fuertes. Pero es importante para nosotros primordialmente la recuperación, la sanidad de nuestras emociones y luego aprender a convivir juntos, las 12 tradiciones, aprender a convivir juntos, cómo arreglar nuestros asuntos. Bendito sea Dios por la inspiración que le dio a Bill W, porque
Todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, nos explica Santiago. Así que a Dios sea la gloria por este bendito programa de recuperación de neuróticos anónimos. Pues bien, ahora vayamos al tema. Gracias. Muy bien. El tema de hoy es las dependencias negativas y dice así: las exigencias exageradas a otro de atención, protección y cariño propician en esta persona tirania y repulsión. Aquí, tema, dependencia y pensamientos obsesivos. Depende de la gente o de las circunstancias para que les Espérame, proporcione. A ver, vayamos por párrafos. Leíste un párrafo ahí, un pequeño ¿sí? O. ¿Ok? Por eso están separados. Ah, ya, sí, Víctor, ¿Ok? perdón. Perdón, si ya la entendí, Entonces, es como. sí, sí, sí. Esta parte que usted leyó ahí, que Eli leyó ahí, viene en el programa Recuperación en el cuarto paso, ¿sí? Y le vamos a pedir a Eli que lo vuelva a leer. Pongamos un poquito de atención. Bien, Adelante, Eli. dependencias negativas. Las exigencias exageradas a otro de atención, protección y cariño propician en esta persona tirania y repulsión. Así dice. Bueno, cuando nosotros estamos buscando que nos confirmen constantemente el amor que nos tienen, produce en nosotros tiranía y en la otra persona repulsión. Cuando estamos diciéndole, ay, amor, de veras que si me amas, si me quieres, de verdad si me quieres. Y te dice que sí. Y vuelves a insistir, y vuelves a insistir, y vuelves a insistir, y vuelves a insistir. ¿Qué pasa? Nos volvemos tiranos con las personas. Nos volvemos rebeldes porque no cumplen nuestros anhelos personales, porque no nos demuestran el amor como lo queremos en el momento que lo queremos y cuando nosotros lo queremos. Y nos sentimos no comprendidos. Pero esto es la enfermedad. Cuando soy yo el que tiene que comprender que mi actitud es una dependencia emocional negativa, aunque esté buscando amor, no es, no es el acto de estar constantemente tocando la misma puerta para hacer las mismas preguntas o buscando la misma afirmación. Nuestra inseguridad interior, nuestra manera infantil, romántica de ser, es enfermiza y tiránica. Tenemos una dependencia emocional negativa. Y fíjese usted lo que dice tiránico. ¿Qué significa tiránico? Un tirano es alguien que está exigiendo que le den lo que él quiere de forma constante. Ese es un tirano que no permite descansar a las personas, que es un fastidio para el espíritu de la otra persona, que es una carga para la otra persona. Por eso la otra persona no quiere estar, huye. ¿Por qué? Porque le causa repulsión, porque no hay equilibrio, no hay el equilibrio, no hay ecuanimidad, causa repulsión. Y cuando entendemos estas cosas y decimos, bueno, pero ¿cómo puedo cambiar esos aspectos? En primer lugar, tengo que entender que el amor no es ser amado,
sino amar, que me corresponde a mí amarme a mí mismo. Y la forma en que me amo es reconociendo los pensamientos de Dios en mi vida, es decir, practicando el pensar de Dios. Imagínense que Dios fuera un tirano dependiente de nosotros y que constantemente nos dijeran, me aman ustedes, me quieren mucho, sí, de verdad me quieren mucho. Y si no me aman, les voy a enviar una tormenta, les voy a enviar un terremoto o un maremoto porque no me aman. Pero no, Dios no es un tirano, ni nosotros alabamos a Dios para alabar su orgullo y exaltar su nombre. Así que qué bárbaro, ¿no? A Dios le importa más las acciones. Cuando una persona practica un principio y alaba a Dios, le gusta eso, le agrada eso, lo hace feliz porque sabe que la persona es sincera, que no solamente es de palabra, sino que de corazón. Israel aprendió a ser un hipócrita religioso y Dios se lo reclamó y le dijo, todos sus sacrificios que ustedes hacen, que yo les he ordenado a ustedes, son abominables. O sea, en otras palabras, ustedes piensan que me están engañando porque hacen esos sacrificios mientras que sus corazones están llenos de robo, de mentira, de hurto, de hipocresía, de homicidio, que con sus palabras me llenan de dulzura, pero sus corazones están lejos de mí. Cuando escuchamos esa reclamación de parte de Dios, comprendemos claramente que Dios quiere que seamos genuinos adoradores en espíritu y en verdad. No que le adoremos simplemente por cumplir el día o porque tengo un deber con Dios de hablar. No, Dios quiere que nosotros cuando lo hagamos con gustos y que seamos sinceros y llanos. Señor, estoy cansado, Dios lo entiende. Él, aunque Él no se cansa, porque es omnipotente, Él entiende el cansancio humano, conoce nuestros límites. Por eso el apóstol Pedro dice, Dios no te va a dar una carga más allá de tus fuerzas. No te va a dar una carga más allá de tus fuerzas. Dios no es un tirano. Y a través de Juan expresó, mis mandamientos no son pesados. Mis mandamientos no son pesados. Ligera es mi carga. Pero ¿por qué se nos hacen pesados? Bueno, porque estamos batallando con una condición humana imperfecta que no está educada para adorar a Dios. Estamos luchando contra un cuerpo que quiere cumplir los deseos del oído, los deseos de la vista, los deseos de la piel, los deseos de la carne. Estamos luchando contra eso. Y en algún momento fácilmente nos podemos desviar.
porque nos gana nuestra humanidad, nos gana el poder del instinto natural y vemos lo débil que somos en el espíritu. Aunque podamos ser fuertes en la palabra, en el conocimiento o en el entendimiento de las cosas, podamos comprender la teoría, pero todavía no, no somos prácticos en la vida con Dios. ¿Y qué podemos hacer al respecto para no ser tiranos, egocéntricos, para no ser una carga para los demás en vez de ser ayuda? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que romper con esa forma enfermiza de ser, dependencias negativas. Soy una dependencia negativa para alguien que está ahí. Si ustedes se fijan, los niños, como los animalitos, siempre están buscando la afirmación de que son amados. Y un adulto ya no debería de tener esa actitud infantil. Debería tener un gobierno, un dominio personal. Y con esto no quiero decir que no mm, demos abrazos o besos o que en algún momento podamos sentirnos con la necesidad de ser queridos y ya sea abracemos o le solicitemos a alguien que amamos que nos abrace, pero no cada 5 minutos, cada media hora o cada instante o estarle llamando por teléfono. Oye, ya dejaste de llamarme porque hace 5 minutos que no me escribes un mensaje. Es tiranía eso, ¿no? Es control, es control, es enfermedad, eso es enfermedad. Por eso tenemos que aprender a poner los límites y aprender a desarrollar un amor sano, una dependencia sana de las demás personas. Y nosotros también aprender a frenar. Es como si tú tienes un cake y te gusta mucho el pastel. Ah, no, pero te comes un poquito y lo sacas, y quieres otro pedazo, y quieres otro pedazo, y quieres otro pedazo, y quieres otro pedazo, y al rato pues ya es glotonería, exageras. Entonces, por eso necesitamos aprender a poner límites en ese aspecto. ¿Qué generan esas cosas? Tiranía y repulsión. Tiranía para mí, que estoy teniendo un apego negativo, y repulsión para que la otra persona huya de mí. Sí, y me recuerda la caricatura esa del zorrillo francés, que el gatito ese tuvo un accidente, le pasó pintura blanca por arriba, y él piensa que es una zorrilla, y entonces es el amor, el amor, el amor, el amor, dice el zorrillo, ¿no? Y va y lo abraza al gatito y el gatito huye, ¿no? Huye de él, ¿sí? Le resulta repulsivo. Sin embargo, al zorrillito le parece que es parte del amor el luchar para que, para ser amado. Y lo que puede ser negativo, él lo ve positivo, ¿no? Es que la tengo loca. Pues sí, loca, pero por la dependencia que tienes ahí, que no te das cuenta, ¿sí? O lo tienes loco por esa exageración de tu dependencia emocional de una persona y para la persona se vuelve repulsivo eso, ¿sí? Ay, vienes otra vez con la misma canción.
Quiéreme mucho, dulce amor mío. Pero bueno, es parte de la enfermedad, pero necesitamos aprender a desarrollar dominio propio. Dominar el instinto natural es nuestro trabajo diario para aprender a amar. Esto significa que, ¿cómo podemos dominar a- al instinto? Gestionando adecuadamente nuestra emoción, inteligencia emocional. Necesitamos desarrollar esto, ¿no? Ahora vamos a la lectura del siguiente párrafo. Bien, la siguiente es dependencia y pensamientos obsesivos. Depende de la gente o de las circunstancias para que les proporcionen prestigio, seguridad o confianza. Y al no lograrlo, le llega la desesperación, la frustración, la ira, la angustia y la soledad. Ay, Víctor, gracias. Gracias. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Tenemos falsas expectativas de las personas cuando estamos dependientes de que alguien nos haga sentir que somos exitosos o que somos ganadores en alguna manera. Y cuando llega la enfermedad tenemos miedo de perder eso o de no obtener eso, porque nos estamos volviendo dependientes emocionales negativos. Cuando tenemos que verlo como una acción natural, natural, que las personas que reciben algún fruto de nuestra parte estén agradecidos, pero los frutos no son míos, son del árbol. Yo solamente me los dio el árbol, los tomé y yo se los paso a ustedes, pero nada más. Por eso el apóstol Santiago dice, oye, Elías era un hombre como uno de nosotros, imperfecto. Sin embargo, tenía una relación íntima con Dios. ¿Por qué nos dice eso Santiago? Porque quiere decirnos Santiago que Dios te comprende en tu imperfección, que Dios te comprende en tu imperfección y si Él tiene un proyecto contigo, Él lo va a llevar a cabo. Uno de los personajes imperfectos y que sirvió a Dios, pese a su imperfección, pese a su orgullo, a su vanidad, a su dependencia emocional, a su locura. Pese a esto, cuando llegó el ángel con sus padres y dijo, de aquí a un año tú vas a tener un hijo y llamarás a su nombre Sansón. Sí, él es un elegido de Dios y no vas a rapar su cabeza, ni beberá vino, ni se acercará a los muertos. Bueno, estaba hablando del botonazareo, el ángel. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso el ángel? Porque dijo, ¿cómo podemos cuidar al niño? O sea, ¿cómo nos vamos a guiar? El niño creció y a pesar de que los padres le aconsejaban que no hiciera determinadas cosas, él las hacía. Sansón bebía vino, estuvo cerca de los muertos, ¿verdad? No debería de pasar navaja sobre su cabeza y reveló su secreto. Sansón se equivocó una y mil veces. Sin embargo, no dejó de ser instrumento de Dios. Con esto yo no quiero decir en ningún momento que nosotros tengamos que cometer errores, 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 errores tras errores y terminar como Sansón.
Porque ¿cómo terminó Sansón? Sansón terminó sin fuerzas, le quemaron los ojos, lo pusieron preso y se burlaron de él. Y ciego, ya ciego, lo soltaron. Y le dijo a un niño, acércame a donde están los principales, los sostenes principales. Entonces el niño lo llevó y lo acercó. Y todos se reían de Sansón, llevado por un niño. Pero él oró a Dios. Él oró a Dios y le pidió las fuerzas necesarias para cumplir su voluntad, acabar con los enemigos de Israel. Él era un juez y su comportamiento no era nada agradable. Tenía una dependencia emocional negativa de Dalila. Y a pesar de que sus enemigos lo ataban y él rompía y se burlaba de ellos, llegó el momento en que ya no pudo decirle una mentira más a Dalila porque caería su diosa. Sansón estaba quebrantando el primero, el segundo y el tercer mandamiento. Y sin embargo, ahí estaba, se había casado con el enemigo, simplemente porque la mujer le apasionaba. Y a pesar de que se la quitaron y la casaron con otra persona, aún así la soportó. Tenía una dependencia obsesiva, era un codependiente. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Tuvo que sufrir gravemente Sansón por todos esos hechos. Y Dios le proveyó de la fuerza necesaria para que cumpliera su servicio de aniquilar a los enemigos. Y en aquel momento, cuando con sus fuerzas separó esos, esos dos, esos dos sostenes del centro de la casa, cuando él los separó a esos dos sostenes, la casa cayó sobre más de 1,000 personas que estaban ahí burlándose de él. Sansón cumplió la misión de Dios, a pesar de no poder vencer sus imperfecciones. No voy a argumentar sobre su infancia, qué pasó en su infancia y eso no, sino entendamos esto, de que las dependencias negativas nos van a llevar a un estado de ira, de enojo, de soledad, de tristeza, de ansiedad, de depresión, en otras palabras, a un estado neurótico. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como queremos, o porque las personas no hablan lo que deseamos, o no tenemos al hombre o a la mujer que queremos y sufrimos, porque no actuamos conforme a la voluntad de Dios, sino que queremos que a fuerza se haga mi anhelo, mi deseo personal, igual que Sansón. Por eso también el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, del 13 en adelante, ahí
como el versículo 5 o 6, donde dice pues que puso en la roca, en el cimiento que es Cristo Jesús, puso hojarascas, madera y heno, pero llegó el fuego y consumió todo lo que estaba ahí, porque era débil de carácter. Y sigue diciendo el apóstol, este salvará su vida, aunque por muchas tribulaciones. A diferencia del otro, el otro va a tener menos tribulaciones, pero este que es débil de carácter va a tener muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque no sabe ejercer carácter, porque no tiene dominio propio, porque está enfermo emocionalmente, a pesar que quiere vivir un cristianismo, no puede lograrlo y se frustra y se enoja y se fastidia. Entonces, dice, ellos van a salvar su vida, aunque por muchas tribulaciones. Por eso, ¿qué es lo que te da tribulación? El amor exagerado de los hijos, el apego al dinero, un apego negativo al dinero. ¿Qué es lo que te da tribulación? Tener lo que no puedes tener en este momento, pero vas y lo compras a crédito y sufres por pagar esos créditos. Es así espantoso contemplar esta perversa enfermedad del alma, estas dependencias que hacen que se manifiesten los síntomas de nuestra enfermedad. ¿Cuál es el problema básico? La ansiedad, el mal manejo de la ansiedad y el miedo. Ese es el problema básico, porque esas energías son instintos naturales, es parte del instinto natural, la ansiedad y el miedo. Y cuando nuestros pensamientos están fuera de control, entonces estamos ansiosos y en nuestra ansiedad, ¿qué hacemos? Si no dominamos nuestros pensamientos, si no cambiamos el pensamiento, nos convertimos en dependientes de las cosas, de las personas, de las situaciones y nos enfermamos. Oyes, pero es que está difícil eso, ¿no? Solo difícil, pero no imposible. Si te das cuenta que tú no estás trabajando solo, sino que trabajas bajo la voluntad de un Dios amoroso. Pero tienen que checar con el... Bajo la voluntad de un Dios amoroso. Estamos trabajando bajo la voluntad de un Dios amoroso. No, no estamos trabajando por nuestra cuenta. Servimos al amor. Y si servimos al amor, necesitamos vivir en amor. Aprender a desarrollar la comprensión y el perdón. Aprender a tener dominio propio con nuestras expresiones amorosas. A dejarle de estar exigiendo a la gente que sean como yo quiero que sean. Debemos proponer, pero no obligar. Debemos exponer la palabra, pero no imponerla, no imponerla. Cada persona voluntariamente tiene que tomar el principio y como ella lo comprende, practicarlo.
si quiere que sus emociones sean sanas y si quiere lograr dominio personal. De la otra manera, solo se va a lograr eso. Depresión, soledad, enojo, frustración, dependencia emocional negativa, una dependencia sin límites. Por eso esas dependencias producen ¿qué? Dos cosas: repulsión y tiranía. Cuando la persona codependiente está tratando de controlar, de dominar a la otra persona y pone toda su vida y toda su intensidad en esa persona, porque tiene una dependencia crónica, es un fastidio. Es un fastidio, es una enfermedad. La persona quiere huir de esa persona, no quiere estar con esa persona, porque es un conflicto tras conflicto. No hay amor, es un estado egocéntrico de ser. No hay dominio propio. Solo está pensando en qué estará haciendo, cómo estará, esto, lo otro, aquello. Qué ganas de destruirse la existencia. Hola, amiga. Hola. No, pues estaba esperando a que pusieras la película, que llegaras. Ya le iba a aprender, pero dije mejor. Luego la aprendes. Entonces, pues, es importante para nosotros comprender cómo funciona la enfermedad emocional en nuestras mentes y cómo en base a esa discapacidad mental tenemos toda clase de problemas físicos, mentales y emocionales y relaciones torcidas, relaciones destructivas y enfermizas. ¿Quieres seguir viviendo así? Yo, la verdad, es un fastidio eso. Yo no quiero vivir así. Quiero vivir en la libertad que el espíritu del amor me da, poniendo límites a mi propia vida para disfrutar de la propia existencia. Leamos otro párrafo, por favor. Sí, Víctor, claro. El siguiente párrafo dice así, que estoy un poco confundida porque dice Álvaro TJNA. Eso, y 6 de junio, no entiendo ahí, pero no sé si sea un typo, pero dice así, su dependencia significa exigencia de posesión y control de la gente y de las condiciones que la rodean. Exige hasta cierto grado de protección y amor que nadie puede satisfacer, de tal modo que los esperados protectores finalmente desaparecen y quedan nuevamente solos, ya sea para crecer o desintegrarse. Ahí. Léelo de nuevo, por favor, Eli. Ok. Su dependencia, mira, el subtítulo no es claro, está un typo, pienso. No, 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 no. Dice Lee lo que Álvaro. es. No, 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 eso no. Ok, por eso voy Lee a lo que leer. es de lo que estamos hablando.
Su dependencia significa exigencia de posesión y control de la gente y de las condiciones que la rodean. Exige hasta cierto grado de protección y amor que nadie puede satisfacer, de tal modo que los esperados protectores finalmente desaparecen y quedan nuevamente solos, ya sea para crecer o desintegrarse. ¿Ok? Bueno, Y no sé cuando, si... no- Ujú. cuando nosotros nos ejercitamos negativamente e insistimos en depender de alguien, y cuando estos protectores, porque eso es parte del cuarto paso, estos protectores huyen o mueren y las personas quedan a la deriva para crecer o para morir, quedándose en la propia enfermedad, quedándose atados a un pasado que no existe, pero que en sus mentes sí existe, y teniendo con esto una programación mental de una depresión crónica, porque se aferra a un protector que ya no está, como la esposa dependiente del esposo o el esposo dependiente de la esposa o los hijos dependientes de mamá o la mamá dependiente de los hijos o la mujer dependiente de un hombre o el hombre dependiente de una mujer. Sus protectores huyen o mueren y entonces la persona se queda a la deriva para crecer o morir. Por eso las dependencias negativas no son buenas. En ningún término son buenas esas dependencias, porque respiramos por la otra persona, pensamos por la otra persona, sufrimos por la otra persona y nos desilusionamos de la persona y empezamos a exigirle que sea de determinada manera y queremos que haya cambios en sus vidas, pero no porque les amemos, sino para que nos dé lo que queremos. Pensamientos egocéntricos, sutilmente perversos en nuestras vidas. Podemos comprender eso. Podemos entender hasta qué grado de ruin y bajo cae la persona que tiene este tipo de sentimientos. ¿Qué grado de desamor tiene hacia sí mismo? Una carencia de amor propio, una carencia de autoconcepto y obviamente una frustración porque no puede sentirse realizado ante la vida, porque percibe como que la vida le ha negado la dicha en ciertos planos de su vida. Tiene que tener alguien que le admire, que le recuerda quién es. La persona dependiente siempre tiene hambre de ser amada, no sabe amar, no sabe amar con moderación, amar con paz, con gozo, con serenidad, con satisfacción de vida. No sabe amar de esa forma, no tiene dominio personal. El programa quiere llevarnos a comprender cómo nosotros podemos dominar estas cosas. Nosotros tenemos más claves que otras personas y podemos entender la forma en que necesitamos desarrollarnos para cambiar nuestra situación interna y externa.
pero tenemos que estar dispuestos a obrar cambios profundos en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a pagar con el dolor, el sufrimiento de ya no practicar la enfermedad, porque eso duele. Cuando has practicado la enfermedad por mucho tiempo y tienes que dejar de practicar ese defecto de carácter, duele. Y qué bueno que duela, porque cuando pasa ese dolor, va a venir la satisfacción. Cuando pase ese dolor, va a venir la seguridad, el amor propio, el concepto claro de nosotros mismos. Va a llegar la humildad, la paz, la serenidad, el gozo, la fe. Pero tenemos que pasar por ahí. Y aún así, nos acobardamos y es más fácil amarrarse a la enfermedad que afrontar el dolor de cambiar, el dolor de ser diferente. Por eso la gente procrastina, porque le huye al dolor, porque ama más su enfermedad. ¿Y por qué la ama más? Porque ha aprendido a vivir con ella y no quiere pagar el precio del cambio. Así que es más fácil huir de la salud que enfrentarse a hacer cambios profundos de nuestra personalidad enferma. Es más fácil hundirse en la conmiseración, en la autolástima y escuchar que los demás digan, ay, pobrecita de mi mamá, cómo sufre, pobrecito de mi papá, mira nomás, ay, cómo me duele verlo de esa forma. Conmiseración, autolástima, menosprecio de sí mismo, una falta de entrega a Dios, una falta de práctica de principios espirituales, una necedad a seguir enfermos, porque han perdido dos cosas, dice el primer paso, la confianza y la voluntad. Confianza y voluntad en sí mismos la han perdido. Y dicen que no saben qué hacer para cambiar, pero cuando se les dice lo que hagan, no lo hacen y siguen enfermos y contagiando a su familia, a sus amigos con su enfermedad. Es por eso que esto se requiere de valentía, de ser concienzudos desde el mismo comienzo, de ejercer honradez, honestidad, de enfrentarse a las cosas. Bendición. Solos no estamos en este camino. Solos no estamos. Dios está con nosotros, pero debemos creer que está con nosotros y debemos hacer nuestras sus palabras, de no amar de forma romántica, sino de forma práctica. El amor romántico llega a ser engañoso y perverso, porque amamos más con la boca que con los hechos. Queremos más la forma y no el fondo de las cosas. Queremos vestirnos de luz, aunque nuestro interior esté lleno de sombras y vacíos.
cuando tiene que ser al inverso. Tenemos que hacer luz para nosotros mismos, tener luz propia, no andarle pidiendo al otro, dame luz. No, tenemos que tener luz propia para darle claridad a otros. Ustedes son la luz de este mundo. No, pues si dependiera de nosotros, pues qué pobre estaría el mundo, ¿no? ¿Qué tanto alumbramos? La luz nos ayuda a ver, a reconocer lo que está bien y mal en nosotros. La luz nos ayuda para que no tropecemos, para que podamos ver con claridad lo que está ahí delante de nosotros, o detrás o a un lado de nosotros. Y si somos luz, queremos ser claridad para tu mente, queremos ser claridad para tu vida, queremos ser esfuerzo para tu vida, voluntad y ánimo para tu vida. Eso es lo que queremos. No enfrascarnos en pequeñeces, ser objetivos en lo que estamos haciendo. Entender que si yo no me amo, muero. Estoy muerto. Si no desarrollo el amor propio, estoy muerto. Si no desarrollo con claridad el autoconcepto en mi propia persona basado en la honestidad, la honradez, estoy muerto. Estoy fuera de Dios. Es por eso que nos unimos a la vida que es la luz. Y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La verdad, las mentiras no prevalecen contra la verdad. La verdad derrumba toda mentira porque es luz. Y cuando nosotros reconocemos nuestras verdades, sea en nuestros defectos como en nuestras virtudes, tenemos una idea clara, por lo menos más clara que otros, de quiénes somos y qué es lo que necesitamos derrumbar para continuar creciendo en la presencia del amor, desarrollando nuestra capacidad de amar. Así que seamos activos en el desarrollo del amor, seamos activos en aprender a cómo gestionar nuestras emociones, cómo decidir qué pensamiento necesito y en qué momento y por qué. Aprender a tomar decisiones a veces dolorosas, pero necesarias. Aprender a ser permisivos o vaya a dar permiso, no permisivos, sino dar permiso, pero también tener autoridad en nuestra propia vida, no en la vida de los demás. Nos damos ciertos permisos, pero también tienen que ser permisos limitados. Y tenemos que tener autoridad en nuestras vidas. Si Dios te ha conferido una autoridad en tu propia vida, una autoridad que tienes que desarrollar con la amistad del Creador, con los pensamientos de ese poder superior, y ahí es donde chocamos con la roca, perdón, chocamos con la roca, tropezamos con la roca, caemos sobre ella y nos hacemos pedazos.
Pero si andamos en la luz, no vamos a tropezar con la roca. Haremos una casa firme sobre la roca y no sobre la arena. Tendremos carácter y fortaleza de fe cuando vengan los problemas o las situaciones que puedan venir en el futuro. Proveer para el futuro, proveer fortaleza, proveer fe, esperanza, para cuando todo se oscurezca, tú tengas luz. Y seas la brecha que otros van a tomar para ser libres. Qué maravilla es ser dependientes sanos de Dios. No creer que Dios está conmigo y yo estar fuera de Él. No. Dios está conmigo porque tiene misericordia de mí, no porque yo sea perfecto o lo mejor. No, no está por mis cualidades, Dios. Está para ayudarme a desarrollar cualidades. Está para que yo tenga la actitud de cambio, de mejora, un cambio de propósito cada día, para que nuestra alegría de vivir fluya de manera natural. Sí, gloria a Dios en las alturas. Y paz a los hombres y mujeres que se entregan a Dios, que tienen la buena voluntad de ir en contra de sus anhelos personales. Así que seamos hacedores de principios espirituales, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que nuestra vida sea una palabra en acción. Que nuestra vida sea un foro de libre expresión, sin querer imponer la idea absolutamente de nada a nadie, solo exponer la idea. Si la captas, la quieres y la usas, te va a ir bien. Pero si no la quieres, está bien. Nuestro cariño, nuestro amor, nuestro aprecio no va a cambiar. Eso es el amor que tú puedas tener a ti mismo. Tú decides. Nadie te impone nada. Tú decides si quieres guiarte bajo la luz de los principios espirituales o si quieres vivir bajo la sombra de tu miseria. ¿Sí? Tú decides. Si quieres estar enfermo o quieres estar sano, tú lo decides. Pero créeme que yo no voy a sufrir por ti. Puedo sentir pena o dolor, pero sufrir no. Puedo decir, como he dicho muchas veces, qué gran potencial tenía aquel joven de 28 años con su esposa y su hijita, pero no pudo superar su situación y fue asesinado porque él mismo buscó el problema, porque no se sujetó, no pudo sujetarse y fue asesinado. La enfermedad lo llevó a ese grado de la locura y la muerte. Lo siento mucho por ese joven. 2 minutos, Víctor. Porque lo quise mucho,
porque luché por él, pero él no pudo luchar por sí mismo. Y no solamente él, ha habido muchos en el camino, lamentablemente. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir adelante. Así que tengan buen ánimo y hay que trabajar para obtener salario de vida cada día. Bueno, pues voy a cerrar la grabación para que sigamos con la otra parte donde ustedes comparten, donde ustedes nos platican, nos proponen, o bien si tienen alguna pregunta, pues también adelante.